Muy bien, vamos a continuar entonces con la elaboración de nuestra monografía. Ya que tenemos los documentos leídos, ahora lo que vamos a hacer es examinarlos muy bien y detectar si hay algún vacío de conocimiento, si hay alguna duda, si hay algo que no nos queda claro y que podemos resolver a través de una búsqueda de información documental. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el documento que Isabel nos facilitó, que es sobre el documento de fundamentos de la evaluación, por qué evaluar, cómo evaluar. Después de haber leído toda la información, hay posibilidad de extraer algunas cosas importantes que yo he subrayado acá ya en rojito, que ya puse en color rojo. Por ejemplo, una de las principales críticas a la evaluación que se realiza en las instituciones es que no hay congruencia entre evaluación y enseñanza. Es decir, se enseña una cosa y se evalúa otra. Ese es un problema. Muy bien, ya lo detectamos. Por acá nos menciona Cole, la evaluación implica que el docente registra las fortalezas, talentos, cualidades, obstáculos, problemas o debilidades que de manera individual y grupal se vayan dando para intervenir oportunamente. ¿De acuerdo? Esa es otra situación que llama la atención. Más abajo, la falta de cultura de la evaluación entre alumnos, profesores y directivos. Esto conduce a prácticas incongruentes entre contenidos, enfoques, teorías, técnicas en el desarrollo de instrumentos. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos detectar solamente en la primera página del resumen que Isa nos ha compartido, 3 situaciones a las que podríamos darle interés para nuestra monografía, es decir, sobre la que podemos enfocar. Hagamos de cuenta que vamos a escoger la que más nos llamó la atención por ahí, podría ser esta, ¿verdad? Que el docente a través de la evaluación puede detectar las fortalezas, talentos, cualidades, obstáculos, problemas o debilidades del individuo o del grupo. Entonces, vamos a empezar por formular nuestra pregunta de investigación, tomando en cuenta que eso nos llamó la atención, ¿sí? Entonces, ¿qué problema? ¿En dónde se da el problema? ¿En qué institución? ¿En qué personas? ¿En qué tiempo? Estos son básicos que sepamos para poder empezar a redactar nuestra pregunta de investigación que luego nos va a llevar a buscar todas esas, todos los artículos científicos o la información necesaria para poder ir y formando ya nuestra monografía. ¿De acuerdo? ¿Qué problema? Pues tal vez no es un problema en sí, pero de repente algo que nos llamó la atención. Dice que el docente a través de la evaluación registra fortalezas, talentos, cualidades, obstáculos. Entonces, por ahí nos podemos ver la relación entre la evaluación y la detección oportuna de dificultades para los alumnos. ¿De acuerdo? ¿En dónde? Podemos escoger a nivel global. Si es a nivel global, o sea, en todo el mundo, no hay necesidad de especificar un lugar geográficamente, sino que estamos hablando de todo el nivel. Entonces podemos decir globalmente. En alguna institución. Esto solo se aplica si fuéramos a hacer una investigación de campo, que no es el caso de una monografía. Entonces esa la podemos dejar desierta, no aplica y ya, no nos complicamos la vida. ¿En qué personas está afectando este tipo de obstáculos o estas deficiencias? En los estudiantes, ¿verdad? Los ponemos ahí. ¿En qué personas? En los alumnos. ¿Y en qué tiempo? Pues ya sea al inicio del curso, al final del curso, qué sé yo, ¿verdad? Pero en una investigación documental, la temporalidad se refiere a los documentos. ¿De qué fecha a qué fecha vamos a tomar en cuenta nuestros documentos? Si son de los últimos 20 años, si son de toda la vida, pues no ponemos una temporalidad exacta. Pero si queremos utilizar solo lo documental de los últimos 5 años, colocamos últimos 5 años o con información del 2000 al 2010, etcétera. Ahí es donde estamos ya delimitando nuestro problema. Lo tenemos que tener muy claro. Luego vamos a formular nuestra pregunta de investigación que lleva una fórmula mágica que incluye una pregunta base, nuestras 2 variables, 2 o más variables las que queramos estudiar, y finalmente un complemento. Esa es una
receta ahí que se me ha ocurrido que nos puede servir. Entonces, la pregunta base más las variables en acción más el complemento. Y cerramos como siempre con un signo de interrogación. La pregunta base puede ser qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, contra quién, desde cuándo, de qué manera, ¿sí? Hasta dónde, ¿de acuerdo? Cualquiera de las que se les pueda ocurrir. Entonces, yo podría establecer como pregunta base la pregunta ¿cómo? Que como resultado me va a dar una explicación, una exposición, ¿de acuerdo? ¿Cómo influye la evaluación, que es mi primera variable, que ya tengo aquí localizada, como se pueden dar cuenta? ¿Sí? Mi primera variable es evaluación. Y luego, la segunda variable sería el registro de fortalezas, talentos, debilidades, etcétera. Sería mi segunda variable. ¿Cómo influye la evaluación en la detección oportuna, dije yo, de dificultades para los alumnos de educación, qué sé yo, no vamos a agarrarlo como una educación secundaria porque estamos en una maestría, pero de repente del nivel de formación superior, ¿sí? Del nivel de educación superior. Siempre lo empezamos con una preguntita, terminamos con signo de pregunta también. Vamos a examinar si cumple nuestros criterios, ¿verdad? Empieza con una pregunta base, ¿sí? La pregunta base es ¿cómo? Vamos bien. Nuestras variables ya están localizadas por acá. Vamos a ver. La evaluación era una de las variables que queremos estudiar y la detección oportuna de dificultades es la segunda variable que queremos identificar. Muy bien. El complemento. ¿A qué se refiere el complemento? Pues el complemento se refiere a los ámbitos de la delimitación, que son ámbito geográfico, ámbito institucional, ámbito personal, ámbito temporal y ámbito temático. Veamos. ¿Está localizado geográficamente? No, porque no lo necesita. Estamos hablando de algo que es en general. ¿Institucional? No, porque dijimos que en una investigación documental no vamos a tener ámbito institucional, porque no es tan específico como que vayamos a una institución a realizar la investigación, porque es investigación documental y no de campo. Ámbito personal, tendremos identificadas a las personas a las que vamos a evaluar o sobre las que vamos a trabajar. Vamos a ver. El ámbito personal, sí, son los alumnos, ¿cierto? A los que estamos queriendo detectar esta situación problemática. El ámbito temático, básicamente el ámbito temático se está refiriendo a las variables, al tema, que es lo que estamos investigando. ¿De acuerdo? Entonces el ámbito temático ya está contenido en nuestras dos variables, ¿verdad? Esto ya viene ahí, entonces lo vamos a colocar ahí que ya está puesto. El ámbito temático y el ámbito temporal finalmente, pues si queremos lo complementamos colocando el tiempo con información del año 2000 al 2010. Si queremos, si no, si es algo más global, no necesitamos colocarlo y simplemente lo dejamos hasta allí. ¿De acuerdo? Vamos a ir evaluando entonces que ya tenemos nuestra pregunta de investigación. La pregunta de investigación se divide en preguntas general y preguntas específicas. Una pregunta principal y unas preguntas secundarias. Una pregunta compleja, que es la pregunta de investigación, y unas preguntas sencillas, que son las preguntas de secundarias o específicas. Estas nos van a ayudar después a conformar nuestros objetivos. Cuando ya tenemos nuestra pregunta general, que es esta de acá, vamos a formular ahora preguntas sencillas, preguntas secundarias que nos ayuden a conocer bien el fenómeno y luego a trabajar en la respuesta que les vamos a dar. ¿De acuerdo? La pregunta más sencilla que podríamos hacernos ahorita es, ¿qué es evaluación, por ejemplo? La segunda, ¿qué es detección
oportuna. Una pregunta más. ¿Qué es dificultad académica? Porque estamos hablando de que son los estudiantes, ¿verdad? Otra pregunta que nos podría surgir por ahí es, ¿cuáles son las principales dificultades ¿Cuáles son las principales dificultades académicas que experimentan los estudiantes de nivel superior? En fin, podemos ir formulándonos varias preguntas, sabiendo que son sencillas porque su respuesta es sencilla, es fácil de encontrar en un libro, en un documento, en una revista, se contesta con un sí o con un no, con una respuesta a una definición de un libro, de algún experto, ¿verdad? Entonces, ya que tengamos todo un banco de preguntas diversas, vamos a ir dándonos cuenta de cuáles están relacionadas, a cuáles podemos colocar en una cierta categoría. Si dijéramos, bueno, yo tengo aquí, puedo observar que tengo una categoría que le llamaría evaluación, otra categoría que le podría llamar detección oportuna, y otra que de repente yo llamaría, ya sea dificultad académica, ¿verdad? Para que nos queden nuestras tres temitas ahí que quisiéramos ir desarrollando a nivel de la monografía, ¿sí? Entonces, la primera dice que es evaluación. Para convertirla en un objetivo, tenemos que darle un verbo en infinitivo, que es el verbo que no está conjugado, cuyas terminaciones son ar, ir, y que tiene que servir para investigación, porque comer está en infinitivo, pero definitivamente no nos va a servir para una investigación. Fingir también está en infinitivo, pero no nos sirve. Desarrollar podría ser. Sin embargo, hay acciones obligatorias que no podemos colocar como objetivo específico. ¿Ya? Por ejemplo, si yo escribiera redactar una monografía, sin duda alguna, redactar está en infinitivo, pero no me sirve porque es una acción obvia. Es obvio que tengo que redactarlo. Es una acción obligatoria. No puedo colocar redactar. Pero lo que sí puedo es, por ejemplo, describir qué es evaluación. Como es una descripción, quiere decir que ahí voy a estar poniendo la definición, la clasificación, los puntos de vista de diferentes autores, sus funciones, sus deficiencias, todo cuanto yo quiera escribir acerca de la evaluación. En nuestra segunda categoría encontré detección oportuna. Por ahí, detección oportuna de qué? Pues a lo mejor puedo colocar detección oportuna de dificultades académicas, ¿sí? A ver si encuentro algún documento que me hable de eso. Si no lo encuentro, lo voy a tener que ir construyendo yo. Nuevamente, ¿qué es detección oportuna? Nuestra pregunta tiene que estar siempre iniciada con una palabra base que sea pregunta. ¿Qué es detección oportuna? O podría ser cómo se realiza la detección oportuna. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo exponer, explicar, describir qué es detección oportuna. Segundo objetivo. Tercer objetivo que sale de mi tercera pregunta, una tercera categoría, que es dificultad académica. Podría esclarecer que podríamos decir cuáles son las dificultades académicas que experimentan los estudiantes de nivel superior. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ir armando nuestros objetivos. Cuando ya tengamos nuestro objetivo, podemos hacer nuestro bosquejo, es decir, indicar qué va a ir dentro de dentro de la monografía, a manera de su índice. No hay nada más que en el bosquejo decir que el capítulo 1 se va a llamar evaluación. El capítulo 2 se va a llamar detección oportuna. Y el capítulo 3, dificultades académicas que experimentan
dificultades académicas en la educación superior. Tiene que verse bonito, tiene que verse sintético. Por ahí imaginen que lo que queremos hacer es que lo vayamos a tuitear. Entonces se imaginan que no vamos a querer poner tercer capítulo principales dificultades académicas que experimentan los estudiantes de nivel superior. No, esto es como que hiciéramos un hashtag evaluación, hashtag detección oportuna, hashtag dificultades académicas en la educación superior. Sintético, bonito, interesante, que no tenga demasiadas palabras para el título de cada uno de los capítulos. Y ahora sí lo que hacemos es desarrollar cada uno de los temas. Capítulo 1, evaluación, con todas sus características, su definición, todo cuanto podamos encontrar. ¿De acuerdo? Ya sea que lo empecemos como la definición, clasificación, tipos, funciones, protagonistas. Como pueden darse cuenta, vamos a ir desarrollando el capítulo 1 en función de eso. Capítulo 2, lo mismo podríamos colocar. Por ahí vamos a ir cambiando algunas cositas. ¿De acuerdo? Lo mismo, ¿verdad? Definición de la detección oportuna. Clasificación de la detección oportuna. Tipos de detección oportuna. Funciones de la detección oportuna. Protagonistas de la detección oportuna. Y en el capítulo 3, lo mismo, dificultades académicas en la educación superior, la definición de dificultad académica, la clasificación, los tipos, las funciones, ¿sí? Los protagonistas, o quizás no vamos a decir la función de una dificultad académica, pero por ahí sí que podemos poner causas y efectos. ¿De acuerdo? Y en la monografía lo único que vamos a hacer es ir desarrollando cada uno de estos temas para concluir con nuestra respuesta. Un capítulo final que le va a dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Nuestra pregunta de investigación la vamos a colocar por aquí para recordarnos simplemente. ¿Cómo influye la evaluación en la detección oportuna de dificultades para los alumnos de educación superior? Con toda la información que logramos obtener en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, nosotros ya tenemos los argumentos suficientes para darle respuesta a esta pregunta. Y podemos decir, la evaluación es un proceso secuencial cuya función es guiar la enseñanza, aprendizaje en varios niveles. Se caracteriza por estar dividida en 3 momentos, 3 fases, una formativa, una sumativa, una diagnóstica, y cada una de ellas tiene diferentes momentos y podemos escribir eso. Finalmente ya vamos a llegar a decir que la detección oportuna es ese momento en el que el docente cumple una función vital, ¿verdad? Que al estar acompañando al estudiante, que es la función directa de un maestro, ¿verdad? Vamos a ir descubriendo que existen dificultades y esas dificultades son evidentes cuando en una evaluación diagnóstica nos damos cuenta de que esto está pasando, en una formativa damos cuenta del mismo fenómeno que se está dando y en una sumativa finalmente nos damos cuenta que el estudiante por más que se esfuerce no logra llegar al nivel y no lo podemos no le podemos dar una buena calificación para que avance en sus estudios. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro último capítulo de la monografía sería esa respuesta que ya nosotros damos. La monografía no es un culto al plagio, no es copiar y pegar y aunque le pongamos referencias, ya estamos haciendo una investigación. No. La investigación documental representada en una monografía es una creación nueva que va a ir con el sello del autor que está haciendo la monografía. No es un culto al plagio. Eso sí, debemos dejar bien claro cuáles son los argumentos de X autor, de Y autor, cuáles son los nuestros, si estamos de acuerdo, si estamos en contra, por qué lo estamos. Incluso un poco de nuestra experiencia se vale colocarla dentro de la monografía, porque es el texto más completo que refleja la producción de una investigación documental, porque es expositivo y argumentativo.
expositivo, que sería en estos primeros 3 capítulos que hicimos a manera de ejemplo, y argumentativo en el último, en donde nosotros ya exponemos nuestros argumentos propios en función de la investigación que hicimos, de lo recopilado en diferentes documentos y damos una respuesta, un nuevo todo, con el sello del nuevo autor. ¿De acuerdo? Y de esa manera, entonces, finalmente entregamos nuestra monografía, no olvidando que tenemos que colocar las conclusiones, una conclusión por cada objetivo que teníamos, porque los objetivos van en relación de 1 a 1 con las conclusiones. Si nuestro primer objetivo era describir qué es evaluación, lógicamente, aquí vamos a encontrar una descripción. Si nuestro segundo objetivo era describir qué es detección oportuna, lo mismo vamos a encontrar ya en nuestra conclusión. Y si el tercero era esclarecer cuáles son las dificultades académicas, pues vamos a ver si lo logramos esclarecer o no. Algo importantísimo. A la hora de colocar los objetivos, tenemos que estar muy seguros de que conocemos el significado de cada palabra que estamos usando, ¿sí? Si no la conocemos o de repente nos imaginamos que esclarecer significaba esto y a lo mejor no es eso, nos estamos confundiendo. Tal vez esclarecer no es el mejor verbo para utilizar aquí, porque no es una acción concreta que podamos finalmente ir y colocar como conclusión. Podríamos identificar cuáles son las dificultades, podríamos enumerar las dificultades, podríamos listar las dificultades y al final de nuestro trabajo en las conclusiones hacemos una enumeración, una lista, identificamos cuáles son, ¿de acuerdo? Importante entonces buscar realmente cuál es el significado de cada verbo que vamos a usar. No hay ninguna regla que diga que no se pueden utilizar 3 veces los mismos verbos, porque uno dice, lo voy a describir, voy a caracterizar, voy a indicar cómo son las características. Las 3 cosas es lo mismo. Pero para que se oiga bonito. No, no hay ningún texto que les diga a ustedes, tienen que usar un verbo diferente. Ustedes asegúrense de que el verbo es exactamente lo que ustedes quieren hacer. Y si es un verbo de una acción muy concreta, sabemos inmediatamente que estamos hablando de un objetivo específico. ¿De acuerdo? Aquí, como pueden darse cuenta, teníamos nuestra pregunta base. Esta pregunta base también tiene que convertirse en un objetivo. Nos estábamos saltando ahí una función primordial, ¿verdad? El establecer nuestro objetivo general. Como lo hicimos con los objetivos específicos, realmente nada más tenemos que convertir nuestra pregunta de investigación en un objetivo, colocándole un verbo en infinitivo. ¿Cómo influye la evaluación en la detección oportuna de dificultades para los alumnos de educación superior? Por ejemplo, si decimos un cómo, ¿qué es lo que esperamos dar como respuesta? Hagamos un ejemplo. Si yo pregunto ¿cuándo? Mi posible respuesta va a ser una fecha. Si yo digo ¿dónde? Un lugar. Si yo digo ¿quiénes? Unas personas. Si yo digo ¿cuánto? Una cantidad. Si yo digo ¿cómo? Una manera, una forma. Cuando yo estoy explicándoles cómo se realiza una monografía, ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de darles a entender de una manera muy completa cómo se hace una monografía. Les estoy explicando cuál es el verbo en infinitivo que podríamos utilizar cuando les estoy explicando cómo hacer algo. Explicar. Exacto. Entonces lo que haríamos aquí es explicar cómo influye la evaluación en la detección oportuna de dificultades para los alumnos de educación superior. ¿Sí? Y de hecho podemos ir complementándolo, todavía ponerlo más bonito. Dificultades académicas para que quede más bonito. Que no son todas las dificultades del mundo, sino las académicas. Estamos siendo un poquito más claros en nuestra delimitación. ¿Sí? Y finalmente ya teníamos ahí entonces nuestro objetivo general. No se preocupen de que el objetivo general se parezca a la pregunta de investigación. Es que así tiene que ser. Se deriva de ella. Es su hija. Se tiene que parecer.
Si no se parece, es hija de lechero, no es congruente. Igual, las preguntas específicas se tienen que parecer a los objetivos específicos. Si no, no tienen nada que ver. ¿Sí? Así que no se preocupen si de repente se dicen, ay, no, es que me quedó exactamente como la pregunta, solo que con el verbo en infinitivo. Es que de eso se trata. No se preocupen, eso está bien. Así se hace. Vamos por buen camino. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente, vemos. Las conclusiones son las respuestas a los objetivos específicos. Pero me pueden preguntar, ¿y dónde está la respuesta al objetivo general? Nada más y nada menos que en su último capítulo. Está dentro de toda la monografía, porque el objetivo general abarca todo el proceso. ¿Sí? Vamos a explicar cómo influye la evaluación, pues justamente en nuestro último capítulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso es que teníamos que recordarnos cómo se llamaba esa pregunta. Y el capítulo 4 podría llamarse evaluación y detección oportuna de dificultades académicas. Como les digo, tiene que ser un título más bien sintético, algo corto, algo bonito, un hashtag evaluación y detección oportuna de dificultades académicas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hasta aquí hemos llegado. Nunca olviden que debemos ser siempre muy éticos y hacer nuestra lista de referencias bibliográficas en el estilo que nos lo pidan. En este caso, puede ser que nos lo pidan en APA, puede ser que nos lo pidan en Vancouver, en IEEE, en Harvard, en todos los estilos diferentes, pero siempre debemos referenciar, porque nosotros somos éticos ante todo. ¿De acuerdo? Nuestra investigación debe ser factible, debe ser interesante, novedosa, ética y relevante. Y sobre todo la parte ética la demostramos en una investigación documental al hacer referencias bibliográficas. Si de repente nos interesa colocar algo más que no es esencial para el cuerpo de la monografía, que son los 3 o 4 capítulos que desarrollamos, entonces colocamos una sección de anexos y una de apéndices. Los anexos son todos los documentos que hayamos encontrado y nos parezca interesante que el lector lea, pero que no los hicimos nosotros. ¿Sí? Tablas, cuestionarios, algún tipo de documento, una gráfica, que no es esencial en el cuerpo, pero está bueno si el lector lo quiere leer. Anexo, no lo hicimos nosotros. El apéndice es nuestro. Ese sí, decidimos hacer una gráfica hecha por nosotros mismos, se va en apéndices. Una tabla comparativa que no es tan importante para poner en el cuerpo de la monografía, pero sí les puede ayudar, apéndices. Es nuestro. Los anexos van, por favor, en números y los apéndices van en letras. Y hasta aquí la explicación de la monografía. Ojalá que esto les haya ayudado y nos vemos pronto.